Bueno, entonces, mártires, servidores. A todos los hombres de valor y fe y a las personas que nos siguen por el canal de YouTube en Hombres de Valor y Fe 40, en arroba Hombres de Valor y Fe 40, los saludamos. Soy Alfonso Lasprilla y hoy junto con el pastor Fernando Barberi vamos a presentar un resumen del Evangelio de Juan, de los capítulos que hemos visto que van del 1 al 9. Hemos preparado una pregunta por cada capítulo y con un cuestionario que nos va a permitir tener una mayor claridad en cada uno de estos capítulos. Normalmente un capítulo como el de 8, como el final del 8, que hablaba de la preexistencia de Cristo, nos remite al capítulo 1. Y muchas veces en el estudio que tenemos de este evangelio nos tenemos que ir al prólogo. Entonces, por eso vamos a hacer este resumen y de hoy en 8 días continuaremos con el capítulo 10. Así que Pastor Fernando nos dirige en oración y arrancamos entonces con las preguntas de este capítulo, de esta reunión. Soberano Dios, te damos gracias, Señor, por este tiempo que podemos apartar con tu Santo Espíritu para estudiar tu palabra. Hoy vamos a entrar en el libro, el Evangelio de Juan, Señor, que es la revelación de tu encarnación como Hijo de Dios. Y nuestras mentes están abiertas, Señor, a reconocer y a ver que tú eres nuestro Dios y guíanos, Espíritu Santo, en este conocimiento y que podamos entender y comprender para poder obedecer tu bendita palabra. Tú eres Dios en los cielos, en la tierra y en nuestros corazones. Gracias por este tiempo, Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy bien. Entonces, La pregunta. tenemos preparadas una serie de preguntas. Vamos con la pregunta del capítulo, la primera pregunta que tiene que ver con el capítulo 1 de Juan y es, ¿quién es descrito como el verbo y qué significa que el verbo era Dios? Pastor Ok. Fernando, esa Bien. pregunta es para usted que expuso parte o si no, creo que todo el capítulo 1. Bueno, el capítulo 1 de Juan nos habla de la encarnación de el Hijo de Dios. Ese es el tema principal del capítulo 1, la encarnación del Hijo de Dios. Palabras claves en ese evangelio es verbo, vida, creer. Jesús es el verbo preexistente y eterno que se hizo hombre. Para tener vida eterna, uno debe creer en el nombre de Jesús y Jesús quien siempre estuvo con Dios y es Dios. Jesús que siempre estuvo con Dios y es Dios. Los primeros versículos nos describen exactamente quién es el Hijo de Dios. Dice, en el principio era el verbo, la palabra, el logos, eh, la voz, la imagen visible del Dios invisible. En el principio era el verbo, la palabra, el logos. Y el verbo era con Dios, estaba en Dios, pero también era Dios. Y podemos ir al principio de la Biblia, de la palabra de Dios, donde vemos en Génesis, exactamente, el primer versículo, nos habla en el principio del Génesis, creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué usó Dios para la creación? El verbo, la palabra, y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Entonces nosotros somos trinitarios, creemos en un Padre, creemos en un Hijo, un Verbo encarnado que estaba con Dios y era Dios, y creemos en el Espíritu Santo. Tres Dios, tres personas, un solo Dios, tres en uno y uno en tres. Tres en uno y uno en tres. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Dios quiso crearlo así. Unos dicen que hubo una confusión, pero en el versículo dice que en el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y en el versículo 3 dijo Dios, interviene el Dios verbo, la palabra, el creador. ¿Y qué dijo la palabra? ¿Qué dijo el creador? Sea la luz, y fue la luz. Así que el verbo es Dios. Y en el capítulo más claro, que nos habla de la reconciliación por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que es Colosense, el capítulo 1, versículo 17, nos amplía mucho más sobre el verbo, sobre
el Hijo sobre Dios. Y Él es antes de todas las cosas, está hablando de Jesús. Él es antes de todas las cosas. O sea que él creó todo, porque Él es antes de lo creado. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Dios, a través de su palabra, del verbo de su Hijo, creó todo lo que existe. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia y que es el principio, el que es el principio, el primogénito entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia. Creo haber sido Sí, claro. claro, pero si hay preguntas, si hay alguien que quiera agregar, por favor, Eh, bienvenida a la intervención. Antes de que alguien vaya a participar, quería yo decirles que esta reunión ha sido muy oportuna. Espérate, le doy la entrada a Ramiro. Pues Ramiro ya ha entrado. Ah, porque se salió. Aquí volvió a entrar ya. Es que les explicaba yo extra micrófono que en este Evangelio de Juan, que por qué lo hemos escogido. Una de las razones por la que hemos escogido el Evangelio de Juan es que el Evangelio de Juan es un evangelio muy rico en semántica, es muy amplio en literatura. Si Juan viviera en esta época, lo hablábamos con Germán Villamizar, extra micrófono, si Juan viviera en esta época y hubiese escrito el Evangelio de Juan, se hubiera ganado seguramente el premio de literatura, porque es un evangelio muy rico en escaleras, digamos, en el sentido de que las palabras van subiendo, van cambiando de significado, van creciendo a medida que nosotros vamos avanzando en él. Entonces es un evangelio que está lleno de encuentros. Cada encuentro ha sido un encuentro muy rico, muy poderoso. El encuentro de Nicodemo, el encuentro de la samaritana, el encuentro con la mujer adúltera. Cada encuentro ha sido un encuentro enriquecedor que es como encontrarse con la representación de cada uno de nosotros. Entonces está lleno de signos, está lleno de señales a diferencia de otros evangelios. Entonces, en la parte del capítulo 8 que yo expuse, no alcanzamos a ver eso porque sabíamos que íbamos a tocarlo de alguna manera y es la preexistencia. Los últimos 10 versículos aproximadamente nos hablan de la preexistencia, Cristo existe desde antes de Abraham, lo titula la versión Dios habla hoy. Y la versión de la Reina Valera habla de la preexistencia de Jesucristo. Entonces, en estos capítulos hay un versículo que es el 56 del capítulo 8 que dice, Abraham, el antepasado de ustedes, se alegró porque iba a ver mi día y lo vio y se llenó de gozo. Y mira lo que pasó con esta situación con los fariseos. Los judíos, que habla de los judíos y yo diría que hay que tener en cuenta que en este momento está hablando de los judíos, está hablando más de los fariseos que de los mismos judíos. Y los judíos dijeron a Jesús, todavía no tienes 50 años y dices que has visto a Abraham. Jesús les contestó, les aseguro que yo existo desde antes de que existiera Abraham. Entonces, esta reunión nos resulta muy oportuna porque después de terminar ese capítulo 8 la preexistencia de Dios nos lleva al prólogo del Evangelio de Juan, que es lo que acaba de explicar Fernando, y es que Jesús era el Logos, era la palabra, el origen como tal era la palabra. Si uno compara los cuatro evangelios, pues tenemos tres evangelios sinópticos, que es el Evangelio de Mateo, el de Marcos y el de Lucas. Y el de Juan no es sinóptico, no tiene un orden secuencial, no tiene una cronología clara y diáfana como la tienen los otros evangelios en cuanto al orden me refiero, en cuanto a la claridad. A veces algunos teólogos dicen que el Evangelio de Juan es difícil de explicar, pero fácil de entender. Y es difícil de explicar por la misma riqueza semántica que se maneja en este Evangelio de Juan. Entonces, cuando nosotros comparamos estos cuatro evangelios, el Evangelio de Mateo es un evangelio que arranca con la genealogía de nuestro Señor Jesucristo y nos habla de las 14 generaciones que habían de Abraham a David, de las otras 14 generaciones que habían de David de 14 generaciones de Abraham a David y de David a Jesús habían otras 14 generaciones. Me hace falta una, bueno, está hablando de la genealogía de Jesús y estamos hablando de que venían de 14 generaciones en 14 generaciones, desde Abraham a David y de David a quién era, me recuerda, Pastor Fernando, A era de José, Abraham A José. a José.
y de José de Abraham a David, y de David, no, primero de Abraham a José. Alguien que nos dé la mano con lo de las No, 14 primero de Adán a generaciones. Abraham, De Adán a Abraham, 14 es la generaciones. primera. Es De la Abraham, exacto. correcto. Y después De viene Adán a Abraham. de Abraham a David otras 14 Y de generaciones. David a José, 3 generaciones. Bueno, pero digamos que el Evangelio de Mateo lo que habla es de las 14 generaciones hasta llegar a Jesús. ¿De acuerdo? Va de 14 en 14 generaciones hasta llegar a Jesús, en donde habla Abraham, David y llega a Jesús. Y en eso se concentra el Evangelio de Mateo en su comienzo, estamos hablando del comienzo. En el Evangelio de Marcos habla del bautismo de Juan y comienza con el ministerio público de Jesús y se concentra en el tema de las obras. Mientras que la comparación que estamos haciendo hoy es que mientras, por ejemplo, el Evangelio de Marcos está más concentrado en las obras, el Evangelio de Juan, que es el que estamos estudiando, se concentra más en los signos y señales. El de Lucas habla de Ujú. quién era Juan el Bautista, ¿no? Y obviamente comienza con el nacimiento de Jesús. Pero cuando ya entramos nosotros al Evangelio de Juan, algunos teólogos dicen que definitivamente la manera como comienza el Evangelio de Juan, pues definitivamente Juan la sacó del estadio, como dirían en el argot videolístico, porque él comienza a hablar desde el principio, pero desde el principio de antes del principio. O sea, estaba diciendo que el origen del principio, está hablando del origen del principio, parece una redundancia, pero no lo es. ¿Cuál era el principio del principio? Jesús existió antes de la creación. Entonces esa es la palabra, esa es la parte clave del Evangelio de Juan con el cual nosotros decimos que se le reconoce, un momentico que esto, me entró aquí una llamada inoportuna. Ya. Entonces, el Evangelio de Juan habla, tenemos que ir a ese prólogo porque el prólogo habla del logos y habla de la preexistencia y con la preexistencia está diciendo que Jesús existía desde siempre, desde antes, que es una de las Ok. respuestas que trata de darles a él al final del capítulo 8 que la gente, los fariseos, no lo entienden. Lo dice, pero ¿cómo así? Usted no tiene ni 50 años y dice que conoció a Abraham, entonces definitivamente no lo entienden. Entonces, esta es la parte que tenía que ver con la preexistencia de Jesús, que nos habla de la divinidad de Dios y nos dice que prácticamente Jesús es Dios mismo. Entonces, espérate un momentico, silenciamos esto porque si no, no vamos a poder. Bueno, vamos entonces con la pregunta número 2. Alfonso, me gustaría añadir algo rápido a eso porque creo que es clave. Juan también es un libro muy filosófico, ¿no? Acuérdense que, y creo que nos va a ayudar mucho a entender todo el libro, esos primeros versos. Es clave cuando uno estudia la palabra, primero hacerse la pregunta no qué significa para mí lo que leo, sino qué significó para los oyentes originales. O sea, ¿qué tenía en mente Juan cuando él estaba Ujú. escribiendo? Tenía unas personas en mente, pues Dios a través de Juan. Y esto eran no judíos, eran griegos, eran gentiles. Juan escribió en Éfeso. Éfeso es muy importante entender qué es Éfeso, porque si uno, digamos, hoy en día dice París, algo viene a la mente, ¿no? Uno dice París. Lamentablemente, cuando uno dice Medellín, buenas y cosas malas, las dos vienen a la mente. En ese tiempo, Éfeso, Éfeso era la cuna del pensamiento del logos. ¿Por qué? Porque logos, mira, los griegos llevaban unos 4 siglos tratando de discernir, los filósofos, de dónde venimos, quién hizo todo esto, cómo se mantiene esto junto. Ellos, los filósofos presocráticos, por lo menos llegaron a medir la circunferencia de la Tierra, ellos llegaron a predecir eclipses, muchas cosas, pero la pregunta era, ¿de dónde venimos? ¿Quién hizo esto? ¿Qué es? Y hubo varios como intentos y varias teorías en esos siglos, pero luego llegó Heráclito de Éfeso y él llegó con una teoría y dijo, no venimos del fuego, no venimos del agua, no venimos del aire, venimos de un logos. Él le dio este nombre y era un fuego consumidor, inteligencia activa, era un ser y ellos no Wow. pudieron, o sea, él no pudo definirlo correctamente, pero dio suficientes claves. Dijo, no sabemos quién es, pero este logos es un ser inmaterial, un poder impresionante, una inteligencia Mm. inmedible. Y entonces cualquier persona, cualquier niño en Éfeso aprendía eso en el liceo,
de que venimos del Logos. Decían, ¿quién es el Logos? Sabemos que es poderoso, sabemos. Entonces Juan está escribiéndoles a los de en Éfeso, pues a no cristianos, a no judíos, a griegos, y él les dice, en el principio era el verbo, logos, y ellos dicen, ah, sí, 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 claro, todos sabemos eso. Desde primero primaria nos enseñan que el logos, la inteligencia poderosa activa estaba desde el principio. Luego dice, pero estaba con Zeus, y usa la palabra en griego Zeus. Y ellos dicen, sí, sí, también entendemos eso. Y luego les da el golpe porque dice, no, 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 pero era mayor que Zeus porque era y Dios. que Dios, pero en griego usa la palabra Zeus, de donde tenemos Dios, ¿no? Zeus, Zeus, Theos. Y dice, este, o sea, lo que ustedes conocen parcialmente, ese es Jesús, les dice él. Y el resto del libro es para probar que Jesús es Wow. ese logos que ellos no conocían. O sea, ellos es como decir, el barco de la inteligencia los había llevado al razonamiento hasta los arrecifes, pero no los llevó a la isla. Y Juan viene y le dice, no, espérese, es la revelación de Dios la que va a traer el barco hasta la playa. Este es el que ustedes llaman el Logos, realmente es Jesús. Jesús estaba desde el principio, Jesús hizo todo lo que vemos, Jesús es el arquitecto del universo, Él es el que mantiene todo esto junto. Entonces, y más adelante les da varias cosas filosóficas a través del libro que son muy interesantes después mencionarlas. Pero empieza el libro y para nosotros no es tan importante en un sentido, pero para las personas que recibieron ese libro inicialmente era una bomba atómica intelectual. Es como por primera vez en 4 siglos alguien nos está diciendo quién es este Logos que no sabíamos. Y dice, el Logos se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos la gloria de Dios en ese Logos. Entonces ahí luego le va a probar a ellos que lo que todas las religiones del mundo creen en un Dios, Él va a probar, ese Dios es Jesús. ¿No? Entonces, solo perdón que me extienda, pero no podemos Buenísimo. como No, 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 no. obviar eso porque le da una plataforma increíble al resto del libro, ¿no? Y ahí en adelante, en casi cada capítulo, eh, hay él hace alusión a algo filosófico donde también responde unas cosas impresionantes. Para los que hemos estudiado algo de filosofía, pues no, es maravilloso ver cómo Dios estaba respondiendo lo que el ser humano trató de averiguar por tanto tiempo y no pudo, Dios lo resuelve así. Manuel, y ahí también vemos el creacionismo, ¿no? El creacionismo y un desafío a la fe, porque hay otros que creen en la evolución, pero para ¿No? creer, el creacionismo, necesitamos menos fe que para el evolucionista creer en que fue una evolución. Total. Gracias por tu intervención, Manuel. Maravilloso. Hay una Eh, cosita que quisiera agregar muy corta, Sí. si me permiten. Es algo muy bonito porque pues Dios en el Antiguo Testamento Él no hablaba personalmente con nadie. Él era el verbo y toda la cuestión, pero realmente eran muy pocas con las personas con las que tenía comunicación directa. Y siempre hubo una preocupación en Dios. Bueno, ¿cómo vamos a hacer para salvar a la humanidad? Porque la ley pues no podía hacerlo. Y ahí es cuando la estrategia tan preciosa de que Dios mismo eh, utilizara el verbo, pero también Dios en forma de hombre. Por eso Ujú, ahí en el capítulo 1, en el verso 14 ahí de Juan, expresa eso, el verbo se hizo carne. ujú. La presencia de Dios es insoportable para las personas. Entonces encontraron la manera y ese trabajo en equipo hizo que Jesucristo se hiciera hombre y utilizara el verbo abiertamente, la predicación abierta que no utilizaba en el Antiguo Testamento Dios. Y me parece Amén. muy, muy bonito también lo que nos comenta Manuel y me lleva a Atenas. ¿Recuerdan el altar al Dios no conocido, del cual se valió Pedro, o Pablo creo que Pablo, fue el que se Pablo, valió, Pablo. En el Pablo, Pablo. Areópago, para, en el Areópago. para explicarles y darle cátedra a todos esos filósofos de Grecia, todos en Atenas, de quién era el Verbo, de quién era Jesucristo, y empezó a dar una cátedra de teología, la cosa más impresionante. Me parece bonito Ok. esos dos aspectos.
Muy claro eso. Ya voy contigo, Juan, pero sí quería dejarles clara en comparación con el Evangelio de Mateo, lo del tema de las tres generaciones, que se los digo en un minuto. Son así, las tres etapas de 14 generaciones de que es como lo cubre Mateo, de Abraham a Ah, David, Mateo. comienza con Abraham y termina con el rey David, que es la primera. La segunda, de David hasta el exilio en Babilonia. Comienza con el rey David y termina con Jeconías y sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Y la tercera, que es desde la deportación hasta Jesús. O sea, comienza con Salatiel y termina con Jesucristo, con nuestro Señor Ah, Jesucristo. perfecto. La de Mateo. Eso es, exactamente. Entonces, ahora sí voy me hiciste Juan. acordar y de paso también el tema del Areópago, pues como lo tenemos hoy abierto, antes de ir con Juan Barberi, que en el Areópago del cual estaba hablando Wilson, en ese discurso que le da a los filósofos estoicos y a los filósofos que habían en Atenas, él les está hablando de Julio. todo este conocimiento profundo que tenía. Tuve la oportunidad de conocer ese lugar y de probarla, cómo era hablarle a tanta gente allí. Es que de verdad el sonido, si uno se para en donde está el Areópago, donde habló Pablo a los atenienses y les dijo que el Dios que ellos tenían era el mismo Dios del cual él les estaba hablando, de verdad que hay una acústica perfecta. Era como lo que nosotros conocemos en Bogotá como la media torta, que tenía una acústica extraordinaria. Pero me acordé de este momento que él está en todo ese discurso muy claro y le van dando su tiempo, pero le cortan la palabra cuando él comienza a hablar de la resurrección, porque ellos, los filósofos estoicos, igual que los saduceos, no creían en la resurrección. Yo creo que lo Ujú. que hace Pablo después cuando va a Corinto es pulir un poco más su discurso y no arrancar por un tema tan controversial como la resurrección, porque entonces no le dejaba explicar todo el tema y llegar a eso cuando la comunidad que él había creado estuviera un poquito más madura. O sea que este tema de la palabra de Dios para mí sí tiene su estrategia. Muy válidas las aclaraciones de Manuel y por supuesto las de John Wilson y voy con Juan Barberi, que levantó la mano. Sí, hola, buenas noches, hombres. Ahorita que está hablando el pastor Manuel, me causa mucha curiosidad que en el Evangelio de Juan, él habla de señales y no habla de milagros. A diferencia de los otros evangelios, él no habla de milagros. O sea, para él, sanar al paralítico, a Lázaro, alimentar los 5.000, para él no es un milagro más, es una señal. Entonces, lo que hablaba el pastor era, estoy muy de acuerdo, porque Jesús trata, y Juan trata de mostrar a Jesús en todo el Antiguo Testamento. Es decir, cuando Jesús alimenta a los 5.000, ¿cuál era el mensaje? El mensaje no era el milagro de multiplicar los panes y los peces. Uno se va, él trata como de irse más a fondo en el Antiguo Testamento cuando Dios alimentó al pueblo de Israel como el maná. Entonces, por eso él dice, yo soy el pan de vida. Entonces es muy bonito ver que no enfoca mucho el milagro, sino más bien las señales. Entonces es algo como progresivo. Si ustedes ven en el Evangelio de Juan, las señales son progresivas y todo apunta a que Jesús es Dios. Pues, yo estoy muy de acuerdo Amén. con lo que dice el pastor Manuel. Ah, Entonces era eso, era como un aporte ahí. absolutamente válido, Juan. Yo estuve Gracias, investigando Juan. cada una de las presentaciones, distintas versiones que hay de la Biblia y el Evangelio de Juan no se habla de milagros, se habla de señales y se habla de signos, fundamentalmente. Ese es un lenguaje muy claro. Voy con la pregunta número 2. Está chévere, está dinámico. El que tenga la respuesta levanta la mano y habla. No nos cohibamos de que aquí exista un conocimiento profundo como lo que tiene Manuel Zárate y John Wilson y el pastor Fernando, sino que también participemos. Me gustaría escuchar a un Freddy, a un Héctor Lemus, a un Álvaro Rincón o cualquiera de ellos con una pregunta. ¿Qué le preguntarían? ¿De qué manera responderían ustedes esta pregunta? Porque la pregunta es muy sencilla. La pregunta es sencilla. ¿De qué manera se la responderían a sus hijos, a unos jóvenes en un almuerzo, en una reunión? La pregunta número 2 tiene que ver con lo siguiente. ¿Cuál fue el primer milagro de Jesús? Y tiene que ver con Juan 2, capítulo de Juan 2. ¿Cuál fue el primer milagro de Jesús y qué revela sobre su carácter? ¿Y cuál es la asociación que tiene ese primer milagro con el matrimonio? ¿Quién quiere levantar la mano?
¿Le damos una pista? El milagro, Las, estamos hablando de las milagros, bodas aunque de Juan, Canaán. aunque ¿cuál sería la primera señal, el primer signo para hablarlo en las palabras de Juan que se produjo en las bodas de Caná? Entonces, ¿qué revela eso? ¿Qué revela sobre el carácter de Jesús, esa primera señal, ese primer signo de ese milagro? ¿Quién quiere? Jorge, cuéntanos. ¿Cuál es tu versión? ¿Qué revela eso sobre el carácter de O, Jesús? o sea, lo que pensaría yo desde mi conocimiento así principiante, vi obediencia Ujú. al primer milagro, o sea, porque eh, hizo lo que se le pidió, lo que se le dijo que hiciera, ¿verdad? Eso es lo que me parece Yo pensé que le ibas a más, decir más que... porque en esa oportunidad la Virgen María dice, hagan lo que Él les dice, Ajá, Hagan lo que él les diga. ajá, hagan lo que Él les correcto. diga. Y Sí, claro, por eso veía que era veo que es obediencia porque no fue que él dijo, yo voy a hacer esto, sino que más bien recibió la indicación, él recibió una indicación, al final por defecto tú obedeció, ¿verdad? Eso lo veo como parte de su accionar. ¿cuál es Eh, cuál es la conexión que tiene con el tema del matrimonio? Porque estaban en unas bodas de Caná. ¿Cuál es la conexión, la relación que existe? ¿Me estás Ah, preguntando a mí sí, claro. o a alguien? Abierto, abierto. Si no lo tienes Abierto, tú, abierto. si no, No, no Manuel. la tengo yo, no la tengo yo, no sé cuál es la relación. Yo Fernando. pienso que es que nosotros somos la iglesia y él el esposo, ¿no? La Sí, así es. reconciliación que íbamos a tener con él. Eso es correcto. Por ese lado es. Y también lo que veo yo en este primer milagro, y hablándolo en los términos de Juan, en este primer señal o signo, es la compasión que tuvo nuestro Señor Jesucristo en un momento de sensibilidad cultural, porque esto lo explicó Sergio Fasano, pero para los que no estaban, la costumbre del vino en una situación, en una reunión como esta era algo importante. Que se acabara el vino era algo trágico, algo Ujú. de verdad que faltar el vino era como llegar a una fiesta que nosotros tengamos y la comida se echara a perder. El vino era parte fundamental de esa costumbre y Jesús tuvo compasión con eso. No sé si alguien quiere agregar algo más con respecto al carácter de Jesús en esta primera señal, en este primer signo. Pues yo pienso que el Señor en una señal era lo que iba a hablar en el Sermón del Monte sobre edificar la casa sobre la roca. Y cuando el Señor llega a ese lugar, que están perdiendo la parte del gozo, dice al maestrizala que traiga las tinajas, 6 tinajas y las convierte en vino. Y vemos cómo el Señor cambia lo que un hogar en el Señor, pues es un hogar estable y de gozo. Matrimonio sobre la roca, pienso yo. Mm. ¿Alguien más? ¿Alguien más sobre este Bueno, tema? yo quisiera hacer como un aporte, una relación entre esas bodas de Caná, eh, cuando Jesucristo pues le responde a María, le dice, aún no ha llegado mi hora. Entonces ahí relaciono las bodas de Caná con las bodas del Cordero, porque le dicen a Jesús, o se comenta, de que se guardó el mejor vino para lo último. Las almas, el tesoro más valioso, eh, lo guarda Dios, y lo está guardando precisamente para esas bodas. También honrar a esas almas que perseveraron y alcanzaron la salvación. En esas bodas también entonces se encuentra una relación entre ese mejor vino y entre, pues, digámoslo así, las mejores personas que alcanzaron la salvación. Y antes de ir con Jorge Perdomo, ahí es necesario tener en cuenta la costumbre que existía para esa época
y era que el vino bueno se daba al comienzo y ya después de que la gente se había tomado algunos vinitos, le daban el vino más ordinario, digámoslo así. Entonces aquí hay un comentario, si Jesús convirtió el agua en vino, ese vino era de una naturaleza excelsa, era el mejor vino. Y hay un comentario sobre eso. ¿Por qué dejaron el mejor vino para lo último? Pero es que ese vino era el vino de la creación, de la señal del signo de nuestro Señor Jesucristo. Adelante, Después Jorge. después de muchos años viene el desgaste matrimonial. Yo que tengo 52 años, necesito el vino fresco del Señor para poder seguir otros 50. Está bueno eso. No, ojo con ir a tergiversar lo que dice Ferrando. Hay que cogerla por la línea que es, ¿no? Se podría dar para una mala No, con la interpretación. misma mujer, 52 años más, Exactamente. pero con la misma mujer. Exactamente. Dale, Jorge. Yo creo que ahí comienza a mostrar su humanidad y lo cercano que quería ser con el mundo, el Señor, porque parece un milagro o una señal superficial, porque él literalmente venía no por los religiosos, como lo vemos hasta el final, sino por los que no creen. Entonces ahí mismo, como que en el desayuno ya se sabe qué va a ser la comida. Y él comenzó a tocar una serie de puntos desde la primer señal, que ya iba un mensaje como que yo no vengo solamente a resucitar, porque estaban esperando un Mesías que cayera con bombos y platillos, que tumbara las construcciones, que parara el hambre y comienza a cambiar algo tan superficial como el agua en vino y dirían, pues, ¿para qué? Pero yo creo que ella empezó a demostrar y yo creo que por eso es que dicen que la palabra es viva y la trae a hoy, porque cuando uno se acerca a Dios, uno dice, si es capaz de hacer algo así, pues puede hacer cosas maravillosas, porque uno cuando se acerca a Dios no llega de una vez a buscar lo más grande, sino por lo superficial, por un milagro de salud, porque está aguantando hambre, hasta porque no tiene mercado. Y yo creo que el Señor fue misericordioso en ese momento para llegar a todos. Yo creo que Él ahí, mejor dicho, les digo, de una vez les voy diciendo cómo es que va a ser esta vuelta y para dónde es que vamos. O sea, no le voy a meter demasiada religión, sino voy a ser tan superficial como pasa pues lo que me tocó a mí en el 6 cuando hay la señal del hambre, porque en ese momento estaban pasando como ahora, la lógica era la lógica del estómago y estaban esperando un revolucionario que tumbara esos gobiernos que los tenían oprimidos. Y él llega y comienza a hacer todo en contravía. Creo yo, ¿no? Humilde entender. No, sí, claro. Está bien. Pastor Jorge, perdón, mira que algo que dijiste del principio al final, si vos ves, el vino fue el primer milagro de Jesús, ¿cierto? Pero también en la última cena fue lo último que se tomó y es simbología de la sangre de Cristo, de la Y a él reconciliación lo que vamos a tener acusaban de tomatrago todos porque nosotros. ahí, ¿qué hacían los religiosos? Decían que se la pasaban chupando con los, con unos y con otros. Sí, así decían. Pero pues uno que tiene que hacer para ir, él comenzó a tener misericordia y es lo que yo les digo, tiene que ir y embarrarse para poder ir a recoger el otro. Entonces él iba a rumbas y les hacía milagros a las rumbas porque lamentablemente uno conoce a Dios, es dependiendo de su contexto. No, o sea, yo me imagino que un milagro para Estados Unidos y un milagro para el África son diferentes. O sea, uno conoce a Dios dependiendo del entorno en que tiene. Cuando uno le comienzan a enseñar para hacer una prédica, para hablarle a una comunidad, lo primero que tiene que es informarse de las necesidades y del entorno que tiene esa comunidad, porque yo no les puedo hablar a cuando hablo en Estados Unidos que lo más difícil son los taxis, la migración, a los que en el África están buscando es simplemente agua, el resto no les importa. Entonces yo creo que él venía a llenar ese hueco que había dejado la religiosidad. Perdón. Absolutamente de acuerdo que Muy Jesús tenía sabio, muy sabio. sí, Jesús tenía su vida social, por supuesto que sí, por supuesto que sí. ¿Alguien más con respecto a esa pregunta? Vamos con la siguiente. Jesús no tomaba whisky, eso sabemos. Ok, entramos a un tema que me ha fascinado a mí del Evangelio de Juan y es el tema que tiene que ver con los encuentros. Esos encuentros con Nicodemo, el encuentro con la samaritana, el encuentro con la mujer adúltera, el encuentro con el ciego del cual nos habló el pastor Fernando hace 8 días.
son cosas que nos dejan a cada uno una enseñanza. Es como si ese encuentro hubiera sido con cada uno de nosotros. Entonces, ese preámbulo para explicarles que uno de los encuentros para mí, en mi opinión, más trascendental es el de Nicodemo. Nicodemo lo busca como nosotros hemos buscado a Jesús en algunas oportunidades, con pena. Nos escondemos, que no nos miren los amigos que estábamos entrando a la iglesia o que estamos buscando a Dios, sino que vamos a buscarlo de noche, como lo buscó Nicodemo a Jesús. Jesús fue a buscarlo en su calidad de maestro y le dio el título de maestro en esa conversación tan rica y tan fina que tiene Nicodemo con Jesús. Y él comienza esa conversación con Jesús con una pregunta, porque se supone que el que pregunta tiene la autoridad. Y él comienza preguntando y comienza dándole supuestamente un estatus a Jesús, pero Jesús se la cambia rapidito y le responde con otra pregunta que nosotros bien conocemos. Entonces, fruto de ese encuentro de Jesús con Nicodemo, surge esta tercera pregunta que para mí es muy profunda. Me gustaría escucharlos a cada uno de ustedes que lo explicaran con sus propias palabras. No estamos diciendo que nos vayamos pues a lo más profundo, sino que lo entendamos y que lo expliquemos también en palabras sencillas. ¿Qué significa? Dice la pregunta, que después fruto de ese encuentro. ¿Qué significa nacer de nuevo y por qué es necesario según Jesús? Pregunta bien simple. ¿Qué significa nacer de nuevo y por qué es necesario según Jesús? ¿Se acuerdan del encuentro? ¿Se acuerdan que Nicodemo les dice, uy, entonces me tengo que devolver y meterme de nuevo a la barriga de mi mamá para volver a nacer de nuevo? O sea, esa no era la idea. La idea no era el tema físico, devolverse y meterse dentro del diente de la madre para nacer de nuevo. Esa no era la idea. Entonces, ¿qué significa nacer de nuevo y por qué es necesario según Jesús? ¿Quién va con esa respuesta? Alvarito, a ver, te noto como que estás picando en punta. Doctor Héctor Lemus, lo quiero escuchar también. ¿Cómo le explicarían eso le pregunta a su nieta o su nieto Eso, pregunte y voluntariamente, póngale a sí, esconder, póngalo a hablar. sí, le pregunta a su nieto y no te puede decir con la explicación como la hiciéramos nosotros tan profunda o como la haría como la haría Manuel Zárate con toda la historia y la riqueza histórica que conoce Manuel y con toda la riqueza sociológica que puede conocer Manuel Perdomo, sino que te pregunta a tu nieto de 8 o 10 años, abuelito, ¿y qué significa eso que dijo Jesús de nacer de nuevo? ¿Por qué es necesario, según Jesús, nacer de nuevo? ¿Qué significa eso? Y después de Héctor Germán, Dale, Álvaro, y después de Álvaro Germán. Ok. Yo le diría a mi nieto, nacer de nuevo es que yo hice un plan de mi vida y está totalmente equivocado. Y apareció Jesús en mi vida y tuve que volver a comenzar de cero como si hubiera nacido y a empezar a reconstruir totalmente mi vida como cuando uno nace, sus hábitos, su comportamiento y morir a toda naturaleza pecaminosa. Pues se lo haría de la forma más sencilla. ¿Mm? Sí, claro. Muy bien. Germán, activa tu micrófono, Germán. Ok, ya. A ver, el nacer de nuevo, cuando nosotros empezamos en los caminos o en el cambio, llamémosle, de la Iglesia Católica al cristianismo, siempre nos decían que empezamos a nacer de nuevo, pero ese nacer de nuevo no lo entendíamos, sino que decíamos, ¿será otra religión? ¿Será otro nuevo comienzo? Y no era un nuevo comienzo, es el mismo jefe, es el mismo Dios, sino que en ese nacer de nuevo, Dios nos da la oportunidad de perdonarnos todos esos pecados que hemos cometido, todos esos pensamientos en los cuales llevamos dando y dando. Ese nuevo nacer, ese nuevo empezar, es esa primera parte, ese primer amor que uno empieza. Cuando tú empiezas en la Iglesia Católica, tú crees conocer a Dios, pero cuando tú entras realmente a conocer a Dios, a conocer a Jesús, es que realmente te enamoras de Él. Entonces, ese primer amor, ese primer nacer, es la importancia del ser humano.
Mm. Mientras alguien se anima también a participar, les quiero comentar que me impresiona mucho Nicodemo y le he seguido como la ruta en este Evangelio de Juan y veo que después de ese encuentro tan furtivo, porque era de noche, pero tan rico por el contenido de la conversación, es como si estuviera hablando con uno, vuelve a aparecer Nicodemo en el capítulo 7 que expuso Sergio Fasano, quien infortunadamente no ha podido llegar. Nos dijo que iba a entrar un poquito más tarde, vamos a ver si llega. Pero si no, les recuerdo que al final del capítulo 7 lo que él expuso es que se estaba celebrando la fiesta de los tabernáculos, que es lo que ocurre en ese capítulo 7. Y para hacerle la historia corta, al final del capítulo 7 se presenta una diferencia entre Jesús y los fariseos. Y los fariseos lo quieren prender. Me acuerdo que les expliqué muy bien que prender era una palabra que se utilizaba en esa época, que significaba apresar, que significaba capturar, que Acabarlo. significa, sí, que significaba, bueno, retener muchas cosas más sobre eso, pero cuando estaban en eso, tímidamente, estoy diciendo la palabra quotation mark, como diríamos en inglés, o sea, entre comillas, tímidamente, Nicodemo, dice en el versículo 50 del 7, Nicodemo el fariseo, que en una ocasión había ido a ver a Jesús, les dijo, según nuestra ley no podemos condenar a un hombre sin antes haberlo oído para saber qué es lo que ha hecho. Ellos le contestaron, ¿también tú eres de Galilea? Estudia las escrituras y verás que de Galilea jamás procede un profeta. Y obviamente, en cierta manera, tenían razón porque de Galilea no venía Jesús. Jesús había nacido en Belén. Eso ya lo sabemos. Pero aquí lo que quería destacar en este momento es la posición tímida, por decirlo menos, o la posición ligeramente pusilánime de Nicodemo, quien defiende a Jesús, pero de una manera muy, muy fría, o sea, no se compromete. Pero también después le doy crédito a Nicodemo cuando con José de Arimatea se encargan posteriormente del cuerpo y Cuerpo de Jesús. del cuerpo y del sepulcro de Jesús. Adelante. Ah, Germán ya ha levantado la mano o está levantando la mano de nuevo. Doctor Héctor Lemus, voy con el doctor Héctor Lemus. Bueno, a ver, yo profanamente ante esta ciencia que hay acá, ciencia teológica, voy a atreverme a lanzar comentarios ahí. Por favor, no me vayan a regañar, no me van a mirar mal, no me van... Bueno, yo pienso que nacer de nuevo para mí significa un cambio ante todo espiritual, espiritual. Cuando uno se mete con el Espíritu Santo a estar cerca a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Para mí eso es cuando esa persona recibe el Espíritu Santo, se arrepiente de sus pecados en ese momento. En ese encuentro, Nicodemo era una persona que lo hacía ocultamente porque él no podía ser abierto con nuestro Señor Jesucristo, sino él muy tímidamente lo buscaba y le daba puntaditas de que le ayudaba, pero no era abierto totalmente. Entonces, para mí la interpretación de hacer de nuevo es eso, llegar a un cambio profundo, un cambio espiritual profundo y acercar al Espíritu Santo a uno, arrepintiéndose uno de todos los pecados y metiéndose en el cristianismo con Cristo. ¿Sí? Eso es para mí profanamente lo que yo pienso de ello. Exacto. Freddy, activó la cámara, levantó la mano. Dale, te escuchamos. Brevemente para Gracias, darle la participación a todos. Chito. Bueno, tú hacías una pregunta muy importante de qué tiene que ver las bodas del Cordero o el primer milagro de nuestro Señor. Y bueno, no está, no vi a Giovanotti, que es el experto en matrimonio, pero las bodas pues es bien un significativo bien importante, pues porque es cuando el Señor se va a casar con la iglesia, que somos nosotros. Pero pues nosotros que tenemos esposa, el Señor Jesucristo nos enseñó el amor más grande de todos, que es entregar la vida por sus amigos. Él dijo, no hay amor más grande que entregar la vida por sus amigos. Y en ese orden de ideas, Pablo nos enseñó que tenemos que amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia. Y la forma en que Cristo amó a la iglesia es que entregó su vida por ella. Entonces, esa es la manera en que nosotros tenemos que amar a nuestra esposa, como Cristo amó a la iglesia, que no hay un amor más grande que es ese que Cristo hizo por sus amigos. Esa era la Ok. interpretación.
quería poner. Freddy, Gracias. listo, Freddy estaba refiriéndose a la pregunta número 2, que era la del primer milagro, o en las palabras de Juan, el primer signo o la primera señal. Y esa era la pregunta relacionada con el capítulo número 2. Estamos en el 3 y entonces si no hay ningún otro comentario con respecto al 3, que es el de nacer de nuevo, vamos con la pregunta número 4. Solamente ¿Algo? mío, Alfonsito, Dale. quería decirte que nacer de nuevo significa renacer, volver a nacer. Y renacer requiere una transformación total. Entonces, es un cambio de pensamiento, es una idea nueva. Es como decía Héctor Lemos, entregarse por completo en fe a Jesucristo. Ese es básicamente el significado de renacer, de nacer de Mm, nuevo. Ujú. ok. Yo haría algo bien profundo en 60 segundos. Yo le diría a mi nieta, mi nieta se llama Lucía, no, hagamos, decía, Lucía, tú tienes una Barbie. Y ella dice, sí. Bueno, tu Barbie podría ir al colegio, podría ir contigo al colegio y aprender y jugar y saltar con las otras niñas y todo. No. ¿Por qué? Pero parece una personita. Dice, no importa qué, tu Barbie no puede hacer nada de eso. Dice, pero imagínate que tú tienes el poder de soplar tu vida en tu Barbie y le das vida a tu Barbie y empieza a moverse, puede pensar, puede reírse, puede hablar, puede correr. ¿La podría llevar al colegio? Sí. Yo diría, mira, cuando nacemos nosotros parece que estuviéramos vivos, pero delante de Dios no podemos ir al cielo como Barbie no puede ir al colegio, porque estamos muertos. Pero cuando creemos en Jesucristo, Dios sopla todo de Él en nosotros, nos da vida para que podamos ir luego a ese colegio de Dios que se llama el cielo. Eso Yes, significa nacer de nuevo, porque yes. es poder nacer de una manera diferente a poder disfrutar de una vida diferente que es la vida espiritual. Muy creativo, Excelente, Manuel, muy creativo con esa respuesta para excelente. la nieta. Para las Excelente. nieticas. Para Hay la una nieta cita está bíblica. excelente. Dale, No, Germán, levantaste la mano de nuevo, Germán. yo quería agregar algo para lo que dijo el doctor Héctor. Me llamó mucho la atención. Lo que dice Héctor es claramente, dice, no importa cómo llegar, pero lleguemos ante el Señor porque Él nos va a dar vida nueva. Sí, tienes razón, tienes razón. Listo, vamos con la 4. Entonces, para ese 4, Alfonso, dime, discúlpame, dale. te hago una pregunta, Alfonso, y a Fernando. ¿El nacer de nuevo solamente es para los cristianos? Porque en la Iglesia Católica yo no escucho, y cuando estuve en la Iglesia Católica hace muchísimos años, nunca escuché eso. ¿El nacer de nuevo solamente es para los cristianos? Adelante, Fernando. Activa tu micrófono. Fernando, activa tu micrófono. Manuel, arranque, yo hago la segunda. No, yo creo que a través de todo el Evangelio Jesús dio la invitación, ¿no? Y luego cuando vamos a Apocalipsis dice, vengan, es para todos. Esta agua de Jesús dijo, yo soy el agua viva, es para todos. El hecho de que en una iglesia se comenten o no, porque hay iglesias evangélicas donde nunca lo hablan tampoco, ¿no? Pero yo creo que sí, bíblicamente la invitación es para absolutamente todos los seres humanos, porque todos los seres humanos nacemos muertos delante de Dios y necesitamos ese soplo divino para poder revivir espiritualmente, para vivir espiritualmente. Entonces es para todos, pero a ver, de- no sé si se puede generalizar que en iglesias católicas no se diga, porque creo que ahí depende del predicador que está ahí, del sacerdote que está ahí. Algunos sí lo enfatizan, otros no. Pero es para todos, todo ser humano, todo, o sea, todo ser humano. Y lo bonito de Juan 3 es que redefine el concepto del pecado, porque le dice a alguien que está muerto espiritualmente, una persona como Nicodemo que no fumaba, no decía malas palabras, nunca le fue infiel a la esposa, sabía toda la Biblia y le dice, tú tienes que nacer de nuevo. O sea, redefine completamente que es todo ser humano, no importa cuál sea su moralidad, está muerto delante de Dios y necesita esa vida, ese nacimiento espiritual. Yo creo Amén. que para resumirlo en 10 segundos, el tema del nacer de nuevo no es una cuestión de religión, es una cuestión de relación con nuestro Señor Jesucristo. Así Ok, es. voy con la segunda entonces. Jesús dijo algo también. Yo soy la resurrección y la vida. El que esté muerto y si cree en mí, vivirá. Entonces no solamente nos da el nuevo nacimiento, sino la resurrección. Y Él es la persona, Él es el verbo encarnado, Él es Dios el que puede hacer eso. Ok.
Vamos entonces con la cuarta pregunta. La persona que expuso el cuarto capítulo fue Julio Barberi, nuestro fundador, que hoy no está presente él nos contará después por qué no está presente. Pero, pero lo cierto es que esos encuentros maravillosos que hubo en este Evangelio de Juan, tienen un encuentro maravilloso como es el de la mujer samaritana. Y este encuentro también, pues, hombre, dice muchísimo acerca del carácter de Jesús y dice mucho más acerca de las necesidades que padecía esta pobre mujer. Esta pobre mujer de pronto, aquí haciéndole la segunda a Manuel, que es un gran historiador de la Biblia y yo trato de seguirlo. Yo quiero ser como Manuel cuando sea grande. Es que la samaritana iba al pozo a mediodía. ¿Y por qué iba al mediodía y por qué no por la mañana y por la tarde cuando iba la mayoría de gente? Porque para que no la vieran. no se quería encontrar ni en la mañana cuando la gente necesitaba el agua ni en la tarde, para que no la vieran. Y no quería que la vieran porque se avergonzaba de que en más de cuatro y casi cinco oportunidades no había conseguido la persona amada, no había conseguido lo que ella quería. Lo que ella quería, que era un hombre ideal, no lo ha conseguido y tenía esa sed espiritual. Entonces, fruto de esa introducción que les hago, porque ¿quién no conoce el encuentro de Jesús con la mujer samaritana? Todos lo conocemos, pero es ¿qué nos dice a nosotros? ¿Cuál es la enseñanza que nos trae? ¿Cómo podemos nosotros enseñarle a la gente algo sobre ese encuentro maravilloso de Jesús con la samaritana? Juan 4, que nos ofrece ese pasaje, nos trae la siguiente pregunta. ¿Qué le ofreció o nos brinda la posibilidad de hacer esta pregunta mejor? ¿Qué le ofreció Jesús a la mujer samaritana en el pozo? Dale, Álvaro. Me da gracia porque el día que me entregué al Señor fue que me invitaron a un concierto de Luis Palau y la predicación de él estaba basada en eso. Y yo en ese momento tenía 4 relaciones, 4 mamás diferentes. Y, y llegué yo, él habló con una autoridad. Álvaro, ya sé que tú no has podido, ven a mí, yo te lleno todo ese vacío que buscas en las mujeres, que buscas en el placer, que yo te voy a dar agua viva y yo te voy a dar y a llenar todo ese vacío que buscas esa cantidad de escapes. Esa fue mi primera relación con Dios, que me hizo rendirme a Él. Te me da gracia eso porque fue real en mi vida. Comenzó a predicar Luis Palau y decía, porque conoce mi vida. Alguien le contó, ¿no? Dios tenía un propósito y me cayó directo. Y fue cuando hablan de la mujer samaritana, me relaciono mucho con cómo fue mi primer encuentro con Dios. Pues, ¿quién más sobre la pregunta qué le ofreció Jesús a la mujer samaritana en el pozo? ¿Y qué es aquello que le ofreció? ¿Quién más? Salvación, agua viva. Salvación, agua viva. Ok. Por ejemplo, no sé quién está, don Ramiro, no lo hemos escuchado. Alfonso, Dale. ¿Qué simboliza esa agua viva? yo creo que, o sea, siempre he mirado lo que son los simbolismos que, eh, dependiendo de la religión o de la secta o del grupo, cada uno tiene sus propios simbolismos. Y en este caso del agua viva significa, digamos, la esencia de la vida. Para mí, cuando lo interpreto, digo, ¿de qué estamos compuestos los seres humanos? Entonces, los seres humanos, si nos medimos, estamos compuestos mayoritariamente de agua. De cuenta como que somos agua viva, somos un espíritu sobre una materia a la cual le damos vida, aparentemente es inerte, pero nosotros se la damos. Es lo que entiendo con ese concepto de agua viva que lo relaciono con que estamos compuestos en muy buena medida de agua. Somos somos una vida sobre agua, digámoslo así. Sí, es una fuente de agua
vida. No, nosotros estamos compuestos. Ujú. Por eso es que yo digo, somos agua viva, todos somos agua viva. Porque hay agua afuera, hay agua que corre, pero no piensa ni nada. Nosotros estamos compuestos de agua y somos otra cosa. Es lo que interpreto. También se relaciona mucho con la llenura del Espíritu Santo. Medardo. Sabe que don Ramiro tiene razón en la concepción de decir que de acuerdo a las diferentes iglesias o sectas o religiones, el agua viva significa diferente para ellas. Por ejemplo, yo tengo un amigo que es gnóstico y los gnósticos sí que calumnian al Señor y sí que alteran la Biblia. Entonces, para los gnósticos, el agua viva, dicen, calumniando la vida de Jesús, que Jesús tuvo una relación con la samaritana y que el agua viva que le ofreció era justamente el derramamiento de semen. O sea, una cosa absurda, pero esa es la concepción de ellos. Entonces, tristemente, desfiguran y deforman el texto bíblico. Sobre la simbología del agua, que lo hemos analizado y visto por algunos teólogos que analizan el Evangelio de Juan, se ha dicho que sí, el agua representa vida, el agua representa una fuente de vida que no se agota, pero también es cierto, si ustedes van, depende del momento y de la situación, porque si ustedes van al Éxodo, en el Éxodo encontramos que la misma agua del Mar Rojo que le dio vida, entre comillas, también quotation mark, a los israelitas cuando iban saliendo para la tierra prometida, pues les causó la muerte a los egipcios, y es la misma agua de la que estamos hablando. Entonces eso depende también del momento. Y en este momento, sobre esa agua que Jesús le habla a la samaritana, es un agua que dice, si bebes de esta agua nunca más volverás a sentir sed, porque estás colmada del Espíritu Santo. Esa es la idea fundamental de La esta, llenura del Espíritu Santo. tiene la llenura del Espíritu Santo, por supuesto. Titi, no. A Medardo. ver, para mí en ese momento Jesús hablaba en parábolas y el agua viva es la prédica que él hacía, la palabra de él en ese momento. Era lo que él quería dar. Quería darle a la gente de lo que él tiene, de su palabra, de aliméntense de la palabra, de lo que queda después para nosotros. El agua viva ahora es la Biblia. De donde podemos sacar nosotros vida es de la Biblia. ¿De dónde más la podemos sacar? ¿De dónde más podemos sacar esa agua? De la palabra de Dios. Para mí. El plan de Dale, salvación también está ahí metido. dale, Juan. Bueno, yo pienso que, vuelvo y repito, es como el tema de las señales. La mujer samaritana se estaba enfocando en el milagro como tal. Si ustedes ven el texto de ella, se preocupaba por la agua física, ¿cierto? Pero Jesús le quería transmitir un mensaje más profundo. ¿Cuál era el mensaje? Que ella adoraba a 5 dioses. También dice, algunos pues, teólogos hablan sobre los 5 dioses que adoraban los samaritanos, de los maridos, que también les llamaban maridos. Es como una simbología. Entonces, es el mensaje de que es en Jesús que uno puede adorar. Él le dice, ya no es en el monte, ya no son judíos, ya no son griegos, ahora es por medio de mí, por medio del Espíritu Santo, porque Dios es Espíritu, en Juan 4:24 él aclara eso, que ahora Dios es Espíritu, y a través del Espíritu es que se va a adorar. Entonces es la señal más clara que Jesús le quiso brindar, no tanto el agua física, que ya estaba enfocada. Es la señal, sí, señor, la señal, el signo. Es que de eso se queja nuestro Señor Jesucristo, que estaba leyendo hoy casualmente el pasaje en donde le dice a la gente de Cafarnaún que si en Cafarnaún se hubiesen, que no crea que se va a salvar por haber sido Cafarnaún lo que es, porque cita, lo compara contra Sodoma y Gomorra y dice que habrá más contemplación, por decirlo de alguna manera, con Sodoma y Gomorra que con Cafarnaún, porque en Cafarnaún hubo muchas señales y milagros y que no lo quisieron entender, mientras que Sodoma y Gomorra no tuvo esas señales y no tuvo esos milagros. Y a veces lo que pasaba con este Evangelio de Juan, y mejor no con el Evangelio de Juan, sino lo que describe Juan, es que la gente creía, la gente se quedaba con el milagro, pero no entendía las señales. Es el tema, no entendía las señales, entonces no podemos quedarnos nosotros con esa idea de que no entendamos cuál es la señal. Como lo acaba de decir Juan Barberi ahora, hay que entender el signo, la señal, y esa es la idea de esto.
Vamos con el 5, que el 5, ¿quién fue el que presentó el 5? El 5 creo que fue Manuel. Entonces el 5 nos trae una pregunta que yo creo que él sería la persona ideal para que la respondiera. Juan 5 dice, ¿qué respondió Jesús al sanar al paralítico en el día del reposo y qué revela eso sobre su identidad? Le repito la pregunta. ¿Qué respondió Jesús al sanar al paralítico en el día del reposo y qué revela eso sobre su identidad? No, quisiera escuchar de otros también porque ahí no estamos hablando, él dijo varias cosas al final del capítulo sobre eso, ¿no? Pero me gustaría también escuchar solo decir del capítulo 4 antes de ir adelante, que una de las cosas bonitas que el mensaje para nosotros, la señal, es que este Dios de la Biblia, sabe lo peor de mí y aún así no me rechaza. Amén. Ujú. ¿No? Entonces yo creo que ella el mensaje es, vengan, vean a alguien que sabe todo de mí, pero no le importó. Claro. Entonces Ah, sí, correcto. creo que ahí empieza su misericordia. Ahora, Dios, esa mujer no fue igual después, ¿no? No es que alguien dijo que Dios nos acepta tal y como somos, pero nos ama tanto que no nos deja así. Entonces, yo creo que es la historia de ella también. El capítulo 5, ¿no? Pues acuérdense del hombre que esperaba que se movieran las aguas, nunca llegaba el pobre allá paralítico por mucho tiempo, casi toda su vida. Y, eh, y al final muestra a Jesús que realmente Jesús es el dueño del sabbat, del día de descanso, ¿no? Y realmente eso apunta a que Él es Dios. Amén. Pero lo dejaría ahí para ver qué comentan los otros, que también sé que lo han leído y también han estudiado. ¿Quién tiene algún comentario sobre esta pregunta? ¿Qué respondió Jesús al sanar al paralítico el día del reposo o el día del sabbat? ¿Y qué revela eso sobre su identidad? Dale, Héctor. Que el día del reposo era para beneficio del hombre, ¿sí? Para servirle a la gente, Claro. ¿sí? No al revés, no para que le sirvieran a él, sino para él servirle a la gente, incluyendo la sanación, porque la sanación era un acto de favorecer, de servirle a la gente. Amén. Muy bien. Díganme que estoy bien. Está Está muy bien, bien, muy bien, está muy muy bien. bien, Está Súper, muy bien. muy bien. Muy bien, muy bien. Muy muy bien. bien. Ok, ¿quién más? Ahí está el ejemplo de ese pozo de Bethesda era un simbolismo que el que entrara se quedaba sano y Dios le mostró, yo soy el agua de vida, no tienes que entrar allá. El agua tiene vida, pues si está mi poder. Y le mostró, le hizo entender eso, ¿cierto? Para mí, ahí otra vuelve y se manifiesta el agua de vida. ¿Mm? Y lo que Sí. y lo Y quería, sanó. ok, quiero mostrar un versículo que me ha llamado mucho la atención sobre el agua de vida. Está en Apocalipsis capítulo 22, versículo 1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. El verbo preexistente, el verbo Dios, el Padre Dios, la Trinidad. Entonces, bonito versículo. Ujú. ¿Ibas a decir algo, Germán? Sí, esto es, a ver, levántate y camina, es una señal y es una similitud con nacer de nuevo. Es una oración prácticamente igual de levántate, inicia y empieza a caminar. Nace de nuevo, empieza. Entonces es una Ujú, similitud en la balanza, está claro. colocado prácticamente como una señal y lo identifico como algo muy igual. Ujú. Te leo una cosa que dice aquí. Jesús le dijo, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, que está en Juan 5:17. Al decir esto se iguala con Dios en autoridad y obra, lo cual enfureció a los líderes religiosos. Ujú. Esta afirmación revela que Jesús no es simplemente un profeta, sino el Hijo de Dios, uno con el Padre. Me- Correcto. Y eso era una blasfemia, ¿no? Acuérdese que eso uh, demandaba pena capital, pena de era, muerte. Y por eso también es importante porque cuando el Señor Jesús enseña el Padre Nuestro,
¿qué es lo primero que les dicen? Cuando ustedes, después de 3 años con ellos y nunca les enseñó a orar, ellos les dicen, enséñanos a orar. Y lo primero que le dice, bueno, ustedes cuando vayan a Dios, díganle Padre nuestro. O sea, llamar a Dios mi Padre era prohibido para un hombre judío. Entonces ahí, de nuevo, Jesús estaba, a él igualarse con Dios, dice, yo soy Dios, el único que dijo, yo soy Dios. Pero luego nos va a enseñar de esa relación íntima que con Dios como papá, no como un ser lejano, sino íntimo. Bueno, como se nos está agotando el tiempo, voy acelerando las preguntitas. Una Dale, John. anotación. Dale, John. Me parece maravilloso lo que se está planteando esta noche porque es que esto es como una cadena, los capítulos son como una cadena. Y, y, y hay un versículo que dice que si creen en mí, de su interior brotarán, correrán ríos de agua de viva. agua viva. Y parece que el objetivo de Dios, de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, es todo lo que hemos dicho, pero principalmente que corra el testimonio, que corriera esa palabra, porque los protagonistas, aparte de Jesús, siempre después de la señal que Jesús hizo en ellos, iban y predicaban a los demás. El paralítico les decía, yo no sé quién será, a mí me paró y me hizo esto, el ciego dijo, a mí me echó lodo en los ojos y me sanó. ¿Quién sé quién es? Mu- No sé, pero me Sí, sanó y eso solo puede venir de Dios. muy Entonces, sencillo lo dijo, pero así fue. el objetivo parece que principal es que esos ríos de agua viva, esa agua viva, es esa predicación que sale después de la señal que se hizo en la persona, igual que nos pasó a nosotros. Ujú. Bueno, como se nos está agotando el tiempo, voy con la sexta. Pues nos quedan 3 preguntitas para alcanzarlas a cubrir, ¿vale? Pero Entonces, démosle, perdón, Alfonsito, pero démosle la bienvenida a mi pastor Sergio que corrió para llegar. Ve, ahí ay, está. Pastor Sergio, Hola, Dios les bendiga. Un gusto Uy, ¿cómo pastor vas? saludarles. ¿Cómo te Sergio, fue? Qué Pastor gusto Sergio. tenerlo. Bien, No, pastor Sergio. perdón. Y quería Estamos, entrar y estar con ustedes. estamos haciendo una pregunta de cada capítulo. Ya vamos en la 6, Pastor Sergio. Ok, Entonces, gracias, Alfonsito. Entonces, cada uno, el que estamos haciéndolo interactivo, cualquiera puede responder y si no, pues le señalamos a alguien para que nos responda. La pregunta Ok. dice así en Juan 6. Después de alimentar a los 5.000, ya se ubican ustedes porque conocen bien de qué estamos hablando. Después de alimentar a los 5.000, ¿qué enseñó Jesús sobre el pan de vida? Está en el versículo, en el capítulo de Juan 6 que lo expuso, entre otras cosas, Jorge Perdomo, si no estoy mal. Sí, Jorge Perdomo fue el que lo presentó. Después de alimentar a los 5.000, ¿qué enseñó Jesús sobre el pan de vida? ¿Quién arranca? Dale, Jorge, te tocó. Listo. Yo creo que es sencillo y es a lo que está pasando hoy en día porque el hambre está tocando al mundo entero y es donde se basa. Cualquier revolución va hasta donde va la lógica del estómago, decía Hannah Arendt, una escritora árabe judía, y habla de eso. Cuando a mí me enseñaban de periodismo y periodismo literario, era una frase contundente para este tiempo. Y yo creo que el Señor viene a romper paradigmas como lo hemos dicho, y Él lo que quiere es que nuestra convicción esté por encima de nuestra condición. Yo creo que ahí resume todo. Él lo que estaba buscando es que tengamos una convicción tan clara que no importe las circunstancias. Difícil, claro, pero él qué hace? Hace el milagro y les dice, por eso no se preocupen que eso yo lo chuleo, con 5 panes y 2 peces yo les soluciono. Hay hay un problema más grave, que era lo que él vivía sufriendo con sus seguidores, con los 12 apóstoles, que decía, no entienden estos manes conmigo y no han logrado entender. Pero el trasfondo de todo, él solamente quería que nosotros tuviéramos una convicción tan sólida, que es la fe, y que la condición de lo que estamos pasando, las circunstancias, las pruebas, estén a un lado. Yo creo que ese es el fondo de lo que él todavía nos dice hoy en día. Yo creo que ese, ese, ese versículo yo lo he leído mucho después de que me tocó y creo que es lo más traído a hoy, porque todo el mundo está buscando alimento, los problemas son por posesiones, son por territorios, por comida, y creo que amolda perfecto, pero el Señor dice, ustedes no van a pelear por eso, ustedes van a pelear por un alimento mucho más grande que soy yo, creo yo, pues por encima, no sé, pero todos hay que
sumemos. Dale, Germán. Jorgito, hoy en Cuba está pasando eso, ya es tanta el hambre que se le alborotaron y hoy el aeropuerto y en Matanzas están completamente peleando porque tienen hambre. Lo que tú dices, la revolución se acaba cuando hay hambre. Pero también hay que hablar algo porque yo estoy estudiando en la Universidad Alberto Motete, acabo de terminar, y de los que más están estudiando hoy en día son de Venezuela y de Cuba. Es donde hay un avivamiento mucho más grande que hay en Colombia y en Estados Unidos o en Argentina porque estamos en zona de confort, porque Claro. tenemos el estómago lleno y eso también nos vuelve a letargo. Pero ellos cuando necesitan, se despierta algo que va más allá. Y puedes preguntarlo, el avivamiento que hay en este momento en esos países que están pasando por la opresión. Este fin de semana el pastor nuestro acá en Estados Unidos hablaba, y si quemaran todas las Biblias, ¿cuánta Biblia te queda en tu cabeza? O sea, ¿qué podrías tú recitar? ¿Qué podrías? Como la tenemos todo el tiempo, pues la verdad entramos a zona de confort también. Se Digo yo, despierta la convicción, Jorgito, se despierta la convicción. Dale, Germán. Activa tu micrófono. ¿Levantaste la mano de nuevo? Sí. Sí, Jorge, creo que lo que comentaste ahorita, estoy totalmente de acuerdo porque lo que sucede no solamente en los países, porque nosotros vemos la hambruna en los países, pero en nuestro alrededor, sean familias, sean dificultades económicas que tengamos, sea de los vecinos, cualquier situación que podamos llamar, se aleja de Dios cuando las cosas no van bien. Cuando el estómago, o sea, que hay dos partes que vuelvo y las coloco en una balanza, que es el estómago y la mente. Entonces, el estómago, si no te está yendo bien en tus negocios, si no te está yendo bien en tu parte familiar, si no te está yendo bien en la parte de los problemas, en la parte con tus hijos, en infinidad, decimos, no estoy siendo bendecido por Dios. Pero cuando habla de alimentar a 5,000, creo que esa señal va un poco más allá y es, sí es posible que tengamos inconvenientes, sí es posible que la parte económica no esté como la pudimos tener en el pasado, sí es posible que los negocios no se estén fluyendo, pero Dios nos está salvando y cuidando de otras maneras que muchas veces no las vemos. Muchas veces no analizamos la circunstancia mayor, sino que el estómago es lo que más llena. Entonces, cuando Jorge hablaba ahorita de los países que posiblemente puedan tener esa hambruna, es lo que más detecta y lo que más inclina hacia ese avivamiento. Pero no vemos esas otras bendiciones que posiblemente están llegando. Me salvé de un accidente, me salvé de una caída, me salvé de cualquier situación. Y ahí habla de alimentar a 5,000, que es un poco más allá de solamente darle alimento, sino poder darles esa amplitud espiritual que no estaban teniendo. Así es. Dale, Pastor Sergio. Qué bueno, ¿no? Todas las reflexiones y sobre todo me pongo a pensar, ¿no? Cuando él dice, yo soy el pan de vida, ¿no? O sea, hay un momento exacto en donde después de eso dice también, yo les doy de comer ahora, el físico, pero no se fijen en lo físico y ahí es donde conjuga todo lo que estamos hablando, ¿no? Es decir, no se fijen en solamente aquello que entra a su estómago, ¿no? En la palabra, yo soy el pan de vida, dice Jesús. Y ahí es donde le está diciendo a la gente, nos está haciendo disrupción en nuestra mente, de hacernos entender de que a través de Él es la única manera de lograr alimento verdadero. A mí me gusta mucho porque Él establece lo físico y lo espiritual y de pronto lo une, ¿no? Lo une en una misma situación y me gusta mucho porque es ese el momento en donde Dios nos da una enseñanza. Te llena el estómago, pero te dice, yo tengo algo más que alimento perecedero. Te lleno completamente y yo soy ese alimento. Me gusta mucho, mucho solamente aclarar eso, ¿no? Claro, él ofrece una satisfacción más profunda que lo material, ¿no? O sea, una salvación, la comunión con Dios y obviamente la vida eterna a quienes creen en Él. Vamos con la pregunta, porque se nos acabó el tiempo, con la pregunta del capítulo 7, ¿vale?
el capítulo 7, recuerdo que lo presentó justamente Sergio Fasano y hay que armonizarlo un poquitico, estaba alrededor de la fiesta de los tabernáculos o de las enramadas que se le conoce en otras versiones bíblicas y aprendimos muchas cosas en esa enseñanza que nos hizo Sergio Fasano y es que estaba Jesús enseñando en el templo y en el templo cabían aproximadamente 180, 200.000 personas. Y dice ese capítulo 7 que es que mucha gente creyó. Entonces decía que mucha gente, me acuerdo que Sergio ha dicho, pongámosle que haya sido el 10%, yo creo que fue más del 50%. Y si es más del 50%, estamos hablando más de 100.000 personas, que para esa época eran una cantidad de gente bastante, bastante, bastante grande. Entonces, y había una diatriba, una pelea entre Jesús con los líderes. Yo hago énfasis en eso porque como expliqué en el capítulo 8, en la teoría del reemplazo, la pelea que tiene con Jesús y cuando les dice ustedes son del diablo, no se están refiriendo a todo el pueblo judío, sino a los líderes religiosos que eran los fariseos y debo ser siempre muy claro en ese punto. Entonces, en esa pelea que tenía, surge esta pregunta en Juan 7 que dice, ¿por qué había división entre la gente respecto a Jesús durante la fiesta? Estamos hablando de la fiesta de los tabernáculos, como les acabo de decir. Esta presentación la hizo Sergio Fasano, pero antes de Sergio me gustaría que alguien lo respondiera, porque yo sé que Sergio pues la tiene clara que él expuso este capítulo. Entonces, ¿por qué había división entre la gente respecto a Jesús durante la fiesta? ¿Qué va? Juan, de nuevo. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? La pregunta es, acuérdate que estábamos hablando durante la fiesta de los tabernáculos y estábamos hablando de que Jesús estaba en el templo enseñando y estábamos en esta fiesta y había una división entre la gente respecto a Jesús durante la fiesta. La pregunta explícitamente es, ¿por qué había división entre la gente respecto a Jesús durante la fiesta? ¿Qué era No lo que se sé, planteaba? no sé, me ¿Qué era lo que corcha. Necesito ayuda. Necesito ayuda porque no sé. Lo importante ahí es, Juancito, entender de que en el capítulo 7 hay varias partes, ¿no? Pero en la primera parte Jesús le dice, ¿no? A los hermanos físicos, suban ustedes porque todavía, dice, mi tiempo no se ha cumplido, mi hora no se ha cumplido, dependiendo de la versión, ¿no? O sea, Jesús empezaba a caminar ya todo lo que sería su ministerio, pero todavía no había desarrollado en forma exponencial su ministerio. Entonces, él deja que suban, mucha gente no creía, ni siquiera sus hermanos personales, físicos, creían, ¿no? Es decir, los hermanos le dijeron, vamos a subir nosotros también a la fiesta de los tabernáculos, y él le dice, no, yo me quedo, vayan ustedes, ¿no? Sin embargo, después sube Jesús, y cuando llega allí, recordemos un poquito qué es la fiesta de los tabernáculos, ¿no? Es una fiesta judía dentro de las fiestas de Moisés, que está establecida, es conocida como Sukkot, ¿sí? Y los israelitas lo que de alguna manera recordaban en ese momento es su estadía y la travesía en el desierto a través de vivir en tiendas y estar en el tabernáculo, la presencia del Señor, acuérdense el lugar santo, el lugar santísimo. Y obviamente todo esto se subía, era una de las 3 fiestas que se subía al monte de Jerusalén para poder participar toda la comunidad. Israel básicamente se vaciaba subiendo, y por eso muy bien lo decía Alfonsito, subían todos allí a la presencia de Dios. En ese momento, en ese lugar, Jesús se pone a predicar, ¿no? Entonces, obviamente, había aquellos que creían y lo habían escuchado, y habían aquellos que creían que no, que él era, obviamente, en algunos casos, un falso profeta, en algunos casos, un charlatán, como decimos en Argentina, y él se pone, no en cualquier lugar, como yo lo explicaba en el capítulo 7, se para en el medio allí, y allí en el medio, donde es absolutamente disruptivo, él se pone a enseñar, ¿no? Y me imagino que se pone a enseñar la Torá, y esto genera una confrontación con justamente lo que decía Afroncito, los fariseos, ¿no? Que cómo que no ha sido ni siquiera enseñado en letras, ni siquiera ha sido enseñado como un judío corresponde, y se le dice rabí y todo, y ahora está presentado. Ahí se produce una disrupción. Entonces,
Jesús viene a romper los paradigmas mentales en ese momento que empieza a predicar. Es su primer prédica fuerte que él hace, ¿no? Empieza a romper los paradigmas y lo que hace es una división entre aquellos que lo siguen y aquellos que todavía no creen que es el Mesías. Recuerdo nada más para que ustedes sepan qué significa Cristo. Cristo viene de Christo, ¿sí? Que es una palabra en griego que viene de el ungido, que significa el ungido y que viene de una palabra hebrea, ¿no? Entonces, él iba a ser el ungido y sin embargo, muchos todavía no creían. Entonces, produce una disrupción total. Es un antes y un después la fiesta de los tabernáculos y la prédica que el Señor hace. Más claro para dónde. Pero ¿hay alguien que tenga que comentar algo adicional? Es Muchas la gracias, claridad Pastor Sergio, muchas gracias. rompe todas las tradiciones de los fariseos. Y por eso fue una lucha tan grande, que era que el único que podía entrar al lugar santísimo era el sacerdote y que intercedía por los demás. Y por eso cuando Cristo murió se rompió el velo. Ahí estaba hablando, era una lucha contra precisamente lo que usted dice de los fariseos, los sacerdotes. Era claro que estaba hablando rompiendo todas las tradiciones de ellos. Lo está Como dejando dice, sin trabajo en la claro, como dice conclusión. Alvarito, estaba rompiendo el status quo del momento, ¿no? Claro, está rompiendo, lo está dejando sin trabajo. Bueno, voy con la 8 y me gustaría que alguien que no ha participado, que no ha hablado hoy, bueno, la pregunta número 8 es, ¿qué quiso decir Jesús? ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra? Uy, ¿Quién va con la respuesta? Les recuerdo el pasaje, ¿no? El pasaje estamos hablando la mujer adúltera. de la mujer adúltera. Entonces, habíamos expuesto muchas cosas que cuando Jesús se señaló con el dedo, escribió los mandamientos como lo hizo en el Éxodo, como lo hizo Moisés cuando recibió las tablas de los 10 mandamientos, pero otros decían que no, que escribió los nombres de las novias de los que estaban ahí, otros que les escribió los pecados sexuales. Para mí eran toda clase de pecados, absolutamente todo. Era todo, eran todas las cosas que estaban prohibidas en la ley de Dios hasta ese momento, estaban contempladas en los 10 mandamientos. Entonces Jesús expuso la hipocresía de los acusadores de la mujer adúltera. En Juan 8:7 está eso. Ninguno era sin pecado, por lo tanto, ninguno tenía autoridad moral para condenarla. Esta frase resalta la necesidad de gracia, autoexamen y misericordia y refleja la misión de Jesús, sobre todo para destacar la misericordia y la piedad con la cual Jesús trató a esta mujer adúltera. Ella le dice, cuando viene la pregunta, eh, quién te ha venido Acusar. a señalar, a acusar? Y él le dice, nadie, Señor. La palabra Señor es el reconocimiento que hace la mujer adúltera de nuestro Señor Jesucristo. En una palabra como esa, nadie, dos palabras, nadie, Señor. Cuando le da ese estatus de Señor, lo está aceptando a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, por esa, no sé si alguien tenga algo más que decir con esa pregunta. Es una ¿Alguien lección más? para todos hasta el día de hoy, que tenemos que tener más misericordia que ser jueces. Sí, correcto. No, yo les decía algo que en esa presentación que hice del capítulo 8 que quiero volver a recordar el día de hoy, que me daría muchísimo gusto y muchísimo agrado después de esa exposición que yo presenté del capítulo 8, que no se trata aquí de hacer el recorderis, pero sí de las partes esenciales, que me gustaría saber que cada vez que en la próxima oportunidad ustedes vayan a lanzar una piedra, lo piensen 2 veces. Y estamos hablando de toda clase de piedras, de la piedra de la soberbia, de la piedra de la vanidad, de la piedra del yo sí puedo, de la piedra del yo sí sé, de la piedra de usted no sabe quién soy yo, de la piedra de todas esas clases de piedras que a veces dicen, no, yo no cometo esa clase de pecado, yo no soy infiel, yo no tengo otra mujer, yo no digo malas palabras, yo no tal cosa. Mejor dicho, se cree un santo y ya el mismo hecho de creerse santo hace que cometa un pecado. Porque bien lo dicen algunos teólogos por ahí, el santo deja de ser santo cuando sabe que es santo.
O sea, cuando la persona se considera que es un santo, que no comete ningún pecado, que tal cosa, y no hace ese examen de contrición, hombre, pues está cometiendo nada más y nada menos que el pecado de la vanidad, del orgullo, de la soberbia. Entonces, la próxima vez que nosotros vayamos a tirar una piedra, cualquiera que sea, la piedra de la inmisericordia, por decirlo de alguna manera, tenemos la oportunidad de ayudar a alguien y no lo ayudamos. Eso es, tanto se peca por acción como por omisión y por pensamiento, por supuesto. Entonces voy con la 9 porque el tiempo se nos vino encima y es, ¿qué le respondió el ciego sanado a los fariseos cuando lo interrogaron sobre Jesús? Esta respuesta es una respuesta muy chévere, me pareció a mí muy Yo interesante no lo sé que qué, nos es. pero a veces Yo no sé, sí, yo estoy viendo. sí, esta respuesta fue muy interesante. ¿Qué le respondió el ciego sanado a los fariseos cuando le interrogaron sobre Jesús? ¿Cómo fue, Alvarito? Yo lo único que sé es que yo no veía y ahora veo. Sencillo, tan sencillo como eso. A veces no Sencillo. tenías que irte a una prosopopeya, a un Nada, lenguaje ni profundo, explicación de a una nada. explicación teórico-práctica, irse al más allá, traer. No, 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 era tan sencillo como eso. Yo lo único que sé es que antes no veía y ahora veo. Amén. Ahora veo. Y complementa diciéndoles, yo era ciego y ahora estoy viendo, y ustedes están en ceguera espiritual y van a ir ciegos. Sí, claro, porque me Van a acordé ir de, ustedes ciegos, yo ya empecé a ver, y ustedes no ven. ¿Y a quién vi? A mi Señor. ¿Y qué voy a hacer? Adorarlo. ¿Tú me crees en la vida de acordé. Dios? ¿Quién es? Soy yo. Ah, bueno, entonces te voy a adorar. Y se acabó la ceguera. Así es. Me acordé de una palabra que utilizaba un teólogo y es que en este Evangelio de Juan, en el análisis de Juan, decía, es que la gente se concentraba en el mecanismo, no que con la saliva que hizo Barrito, que untó, que tal cosa, que entonces no, Ah, no, se concentra en el mecanismo, pero no en la señal, no en el signo, no en el significado del portento, del señal, del signo que existe. ¿Quién Y más sobre ese? Alfonsito, recordemos también que la sanidad de un ciego en la antigüedad era considerado que solamente era una obra de Dios, no había no otra. más. Y por eso cuando dice, no sé, yo lo único que sé es que yo no veía y ahora veo, es automáticamente atribuido, digamos, a Dios, Glorificando ¿no? a Dios. Claro, por supuesto. Bueno, Y esto se Pastor aplica Fernando. mucho, Alfonso, en que a veces cuando Dios hace una señal, un milagro en nuestra vida, nos, nos olvidamos del que nos hizo el milagro y nos dedicamos más a la bendición. Ujú. Ujú. Ok, perfecto. Pastor Fernando, comentarios de cierre y que me ayuda Sergio también con el tema y ya terminamos entonces. No, estoy muy contento porque muchos de los que están ahora no pudieron ver todos los capítulos y hoy ha sido un resumen maravilloso, muchos hermanos participando. Nos dimos cuenta de algo, las señales, como dijo Juan Barberi, y la intervención de Manuel, de Jorge, todas muy buenas. ¿Y qué nos ha despertado esto? Primero que todo, que es la revelación de Jesús como el Hijo de Dios encarnado. Estos 9 capítulos que llevamos nos van a invitar a que no podemos fallar a los próximos capítulos hasta llegar al final. O sea, que permanezcamos y no somos la luz del mundo. Jesús es la luz, nosotros somos la luz del mundo. Y qué bueno poder compartir y mandar este mensaje, sobre todo decirle a la gente nuestra que se una al canal de YouTube para que vean nuestras prédicas, porque son todo lo que estamos estudiando es de una gran profundidad. Ok. De nuevo, nosotros tenemos esta enseñanza, la tenemos en un playlist que se llama Evangelio de Juan. Entonces, obviamente lo vamos colocando en orden, el mismo sistema lo va organizando cronológicamente y este será el resumen del capítulo 1 al 9. Así que si no tenemos más comentarios, Pastor Sergio nos despide en oración, por favor. Alfonsito, ¿y ya dieron el nuevo nombre de YouTube al grupo? Es que qué buena, no sé si lo podemos decir todo, ya lo tenemos definido, pero me hace falta el logo que me lo está preparando Santiago Montoya para hacer el lanzamiento, pero ya tenemos definido el nuevo nombre, sino que quiero Para hacerlo poder cuando que los tengamos ya otros el lo título. vean. Sí, correcto. Ya tenemos el nuevo nombre y estamos esperando el logo para hacer el lanzamiento con el logo de una vez. ¿Ok? Ok. Bueno, eh, Pastor Sergio, entonces nos despides en oración, por favor. Sí, como no, será un privilegio. Una última reflexión nada más después de hacer todo este resumen. Primero, nuevamente le pido disculpas que
tuve que entrar tarde, no era mi intención, mi intención estar desde el principio, y seguramente habrá sido muy rico, pero la reflexión que quiero dejarles, queridos amigos, y sobre todo a los que nos están también viendo por el canal de YouTube, es que nosotros como cristianos no nos acostumbremos a los milagros de Jesús. Porque normalmente, y pastor, dígame si no es así, pastor Fernando, parece que para nosotros es normal que el Señor obre en nosotros. Entonces lo que quiero incentivarles es a que ustedes puedan ver los más mínimos detalles del obrar de Dios en nuestras vidas. Eso nos va a mantener conectados con Él, ¿sí? Ahora, si tenemos un grave problema los cristianos, nos empezamos a acostumbrar de que el Señor nos dejó un lugar para estacionar, aparcar el auto, en donde no había, gracias Señor, pero no, ese es realmente el cuidado de papá sobre nosotros, ¿no? Ni que hablar de una enfermedad, ni que hablar de la profundidad de la provisión, que el Señor te siga sorprendiendo, querido, que sea algo maravilloso de un día a día, eso te va a conectar y va a permitir que te mantengas en línea con el Señor, que el wifi del Señor no se corte contigo, ¿sí? Así que bueno, oramos. Le damos gracias al Señor por este grupo maravilloso. ¿Saben qué? Desde que yo estoy en este grupo he crecido de una manera realmente abundante. Y les invito a que ustedes puedan invitar a otras personas a poder sumarse a este grupo para poder llevar el Evangelio. Amén. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo precioso. Quiero agradecerte, Señor, por estos hombres de valor y fe. Gracias, Señor, porque todo lo que hemos aprendido y lo que vamos a aprender. Tu palabra es tan rica, tan preciosa, que cada vez que la estudiamos me doy cuenta de cuánto menos, Señor, yo sabía. Gracias porque me haces perfeccionar. Gracias porque en tu palabra tú me corriges. Gracias porque en tu palabra tú me muestras. Gracias porque en tu palabra, Señor, hay vida y vida en abundancia, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por cada una de las personas que ha expuesto todos estos capítulos. Gracias, Señor, por los capítulos que vendrán. Y gracias, Señor, por todos los estudios que realizaremos. Y en esta hora, Señor, me pongo de acuerdo con todos los que estamos en línea para bendecir a aquellos que están observando, Señor, por el canal de YouTube estas enseñanzas. Los declaramos benditos de Jehová. Los declaramos, Señor, llenos de tu Espíritu Santo. Los declaramos, Señor, en familias poderosas, sanas y, Señor, perfeccionadas en tu palabra. Señor, y gracias por dejarnos el manual de instrucciones, que es tu palabra bendita, Señor. Gracias, amado y precioso y dulce Espíritu Santo de Dios, por guiarnos. Gracias, papá, por darnos la posibilidad de seguir esta luz a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos, que es la palabra. Y gracias, amado Jesucristo, por haber hecho el sacrificio supremo por el cual hoy nosotros tenemos la gracia de decir que somos salvos. Ayúdanos, Señor, a cuidar esa salvación con temor y temblor. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Amén.